Vamos a comenzar entonces, entendiendo, así, hemos hecho una tintineada. Entendiendo el concepto, o sea, todo lo que hemos explicado es para entender ahora cómo vamos a saltar. ¿Qué cambios vamos a encontrar? Miren, nosotros en el corazón tenemos dos situaciones. Tenemos situación A, un vaso sano. Situación B, un vaso que se va cerrando con, con placa de grasa. Y situación C, que ocurra un evento agudo, que es que aparezca un coágulo encima de la placa. Eso quiero que se queden así, como para bebé, ¿ya? Entonces, situación A, todo bien, ok. Situación B, solamente la plaquita, mira, te lo voy a poner acá bonito, hermoso. Mira, solo tú, plaquita, doctor, acá estoy con pura placa, doctor. Situación C, doctor, está cerradito con placa la coronaria, pero ha ocurrido que hay un coagulín, doctor. Se ha agregado un coagulín, para que se metan. Entonces, cuando yo tengo una plaquita que se agrega un coagulín, cambia de nombre. Se llama Zika. Cuando hay un coagulín que se agrega una placa, se llama Zika. Cuando solamente es una plaquita y que me duele el pecho, bueno, esto será una cardiopatía isquémica estable. O también llamada angina de pecho para los amigos. ¿Correcto? Entonces vamos ahorita en esta lámina a entender los conceptos de las situaciones estables, de estos cuadros crónicos compensados, de esta situación. Voy a hablar ahorita de este estado, del B. ¿Me dejó entender? De la situación donde estamos con placa, que se está cerrando la coronaria, porque no voy a estar ahorita hablando de los cuadros agudos, donde se agrega un coágulo en esa placa inestable que se ha roto. ¿Sí? Por eso es muy importante el concepto previo para poder llegar a esta etapa. Concepto del síndrome coronario crónico, o también llamado cardiopatía isquémica estable. Para poder definirlo, vamos a hacer una balanza acá. Y vamos a colocar esta balancita y voy a poner acá oferta y demanda. Siempre es una manera fácil de entenderlo con un gráfico, una imagen vale más que 1000 palabras, siempre lo voy a decir. Bueno, las arterias del corazón tienen una particularidad. Ustedes saben, por anatomía, que la aorta, una vez que sale, bota arterias coronarias. Estas arterias coronarias son la coronaria derecha y la coronaria izquierda. La coronaria izquierda tiene un poquito más de chamba porque tiene que chapar mucho músculo, por lo cual tiene la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. Las arterias coronarias tienen una particularidad. Voy a dibujar una arteria y un músculo aquí. Miren, imagínense que esto es un músculo cardíaco. Entonces, las arterias, normalmente, pasa esto, miren. Las arterias vienen así, vienen por fuera del corazón, se llama epicardio. La parte externa, la parte que está encima del músculo se llama epicardio, ¿no? Entonces, ustedes, yo siempre le digo, ¿cuántas capas tiene el corazón, chicos? ¿Cuántas capas tiene el corazón? Eso le preguntó un residente, un R1 de cardiovascular. Le dije, bueno, pero es un ranking, ¿no? Imagínate una pregunta muy sencilla para ti. Quiero que bajes un poco tu level. Ya, doctor, ¿cuántas capas tiene el corazón? Tiene 3, pero con mucha duda. ¿Cuántas capas tiene el corazón? Ya te hice dudar ya. Cuando te preguntan esa situación que tú entras en miedo así, esa situación es cuando tú haces flashcards. Tu cerebro se despierta rápido con las preguntas. Entonces, mira, tienes el endocardio, que es la capa más interna, el endocardio. Tienes el miocardio, que es la del músculo. Y tienes una que se llama epicardio. ¿Qué cosa es el epicardio? Es una tela. Siempre voy a decirles a ustedes que el corazón es como una pelota con dos bolsas. La primera bolsa es esta.
La segunda bolsa es una que viene por aquí. Y ambas, estas dos de aquí, forman lo que es el pericardio visceral. O pericardio seroso. Pericardio seroso. Entonces tenemos una capa, esta capa de acá y esta capa de acá, juntas, son parte de ese pericardio seroso. Sino que el pericardio seroso le bota una lámina chiquita, esta zona es la zona más visceral. Entonces esta zona visceral, nosotros le cambiamos de nombre y le decimos epicardio, porque es una lámina nomás, es una capa mesotelial con tejidos, con pequeñas arterias chiquitas, con nerviositos. Entonces es una zona visceral, pero es parte del pericardio seroso. Y acá hay otra bolsa un poquito más gruesa, que es la parte parietal, esta es la parte parietal del pericardio seroso. Parietal. Entonces todo ese pericardio, tú cuando lo cortas, encuentras así, así, gruesazo de la parte parietal del pericardio seroso y una hoja, una lonja, ese es el epicardio. Están así. Pero si tú juntas los dos, ese es el pericardio seroso. ¿Entienden? Que es el que cubre al corazón. Y luego por acá está el pericardio parietal que tú conoces, pues, ¿no? El clásico, ¿no? Entonces, o pericardio, ¿no? Como tú lo conoces. Entre los dos ahí está la frotación de todo lo que tú conoces. Entonces tú agarras la bolsa que cubre el corazón, esa tiene en realidad dos capas, ¿no? La más delgadita es la que está impregnada al músculo, es el epicardio. ¿Y por qué te digo esto? Porque las arterias recorren encima de esa capita, prácticamente, ¿no? Están ahí y están cubiertas. Entonces, por eso que hablamos de arterias epicárdicas. ¿Me entienden? Porque justo están en esa zona, en la zona del epicardio. Ese territorio las está protegiendo. Pues son arterias epicárdicas. Y les digo que la grasa normalmente se tiende a cerrar en las partes proximales. Esto es lo que ocurre en el corazón, a diferencia de otras partes del cuerpo. En las arterias del corazón, el 80% de las lesiones cardíacas son así, proximales, del ostium, ostiales. Les encantan las bifurcaciones. Las obstrucciones del corazón son más del ostium, ostiales. En cambio, las obstrucciones de otras partes del cuerpo, las arterias, difusas. ¿Me entiende? Por eso es que los bypasses al corazón tienen éxito. Porque tú le haces un bypass y le pones acá la arteria, el bypass acá abajo y ya tiene flujo. ¿Me entiende? En cambio, en otras partes del cuerpo son tantos parches que así le pongas bypass, tiene mucha resistencia porque hay más obstrucciones más abajo. Es un dato técnico lo que les acabo de decir. ¿Ya? Que un residente de cuarto, quinto año de cardiovascular no lo sabe todavía. Pero después te pregunta, doctor, ¿por qué cuando le pongo un bypass en la pierna se tapa tan rápido y el corazón no? Es por eso que les acabo de decir. ¿Sí? Ahora, es muy interesante entender de que estas arterias, estas placas, se van cerrando poco a poco, no te avisan, no te avisan. Entonces, poco a poco, ¿qué pasa? La oferta va, poco a poco va disminuyendo. Y tú igual sigues chambeando, ¿no? Sigues trabajando duro, ¿no? Poco a poco tu demanda, siempre tu demanda fue alta, ¿no? Tú chambeabas, trabajas un montón, ¿no? Pero tu oferta poco a poco fue cayendo, ¿entienden, no? Tu chamba siempre fue alta. La otra vez estaba viendo un estudio de JAMA, bacán, decía que los médicos mueren jóvenes. Y el estudio, no, de primo, ¿no? El estudio, hay un estudio interesante de 1895, creo que era, que ya hablaban de eso, de esa época. Y entonces comenzaba a bajar, ¿no? Sí, estudiantes, los médicos mueren jóvenes. ¿Y por qué? Porque tienen una demanda, porque tienen menos horas de sueño. O sea, todo se basaba en eso, nada más. Pero no sabían nada más, hasta ese dato, ¿no? Decían, no, es que duermo un poco, ¿no? Y te vas a dar cuenta, porque en realidad la guía americana de cardiología dice, debes dormir entre 7 y 9 horas. Y tú en tu mente, ¡nah! Yo no cumplo eso. Es no, tú estás muerto. Entonces, tu demanda de trabajo es altísima. Y tu oferta ahorita es altísima porque tú eres corazón chibolo. ¿Entiendes?
pero van pasando los años. ¿Y tu oferta qué pasa? Va cayendo, pero tu demanda ¿cómo está? Sigue alta, sigue alta. Y mira, mira. ¿Y hay una diferencia o no? ¿No? Va habiendo un gap, ¿no? Mira, cuando hay mucho gap y hay mucho desequilibrio de esto, aparece la clínica. Cuando hay mucha diferencia, aparece la clínica. Entonces, cuando hay clínica, aparece el famoso dolor torácico. Entonces, el paciente agarra esa clínica generalmente pasado los 40 años. Por eso que en los cortes, actualmente en el mundo, la clínica, los cortes, o sea, 40 años. Por eso que el paciente mayor de 40 años, tú ya, me duele un poco el pecho. Pero tú eres pelotero, ¿no? Sí, pero es porque juego pelota. No, no, no. ¿Cuántos años? 41. No, no. Tú estás en el grupo que se muere. ¿Pero por qué? No, no, no. Anda despidiéndote de tu familia. No, tampoco, tranquilo. Pero ya sabes que epidemiológicamente está en ese grupo, guarda con el oferta y demanda. ¿Entiendes? Entonces, tienen que jugar con esto. Entonces, poco a poco, esta demanda puede ser por un estrés físico o por un estrés emocional. Esto es muy importante. Pero para definir el síndrome coronario crónico, tenemos que decir de que este dolor tiende a tener una característica, ¿no? Porque tú dices, si no, paciente que viene con un dolor torácico desencadenado por un estrés físico o emocional, que tiende a ceder con el reposo o con los nitratos. ¿Me entienden? Entonces tú tienes un paciente que viene a tu consulta y te dice, doctora, me duele el pecho cuando juego pelota. Y solo cuando juego pelota. Y cuando trabajas, también. Y cuando estás sentado, me pasa. Me tengo que sentar un rato, me pasa. Pero siempre que hago la misma intensidad, me viene el dolor. Y es lo que caracteriza esto, la intensidad, que es igual. Y desaparece con el reposo o con los nitratos. Te está diciendo que él tiene un cuadro coronario crónico. No sabemos cuánto está obstruido, no lo sabemos. No sabemos qué arteria estará obstruida, tampoco lo sabemos. Solo sabemos que hay una, un síndrome coronario crónico de concepto. Eso quiero que recuerden, han aprendido ahorita a identificar a eso. ¿Sí? Estamos entendiendo el concepto, porque si ustedes entienden el concepto, me van a saber diferenciar todos los patrones, así le metan 50 preguntas en el examen. Bien. Ahora, ¿cómo la placa que se formó arriba crece? Por los factores de riesgo cardiovasculares. Para esto, tenemos acá los factores de riesgo. Tenemos los factores que son no modificables y los modificables. Esta es pregunta de examen, pero acá te puedo sacar 50 preguntas si quieres. Un montón. Acá la gente cae un montón, chicos, miren. Y eso es importante. Por ejemplo, la edad. Vamos a los no modificables, no podemos modificar. La edad. Cuando más mayor eres, más factor de riesgo cardiovascular tienes. Es por lógica, ¿verdad? Sí. Miren la edad. Los hombres, por la edad, tienden a tener más factor que las mujeres. Entonces los hombres van haciéndose mayores, las mujeres van haciéndose mayores y ambos van a tener por la edad factores de riesgo. Ambos por la edad van a tener factores de riesgo. Ya eso es muy importante. Pero un detalle interesante es el siguiente. Quiero que vean esto. Historia de infarto de miocardio precoz. Miren las mujeres y los hombres. El hecho de que tú seas mujer no quiere decir que no vas a tener tanto factor de riesgo como el hombre, no. Mira, el hombre va a ganarle a la mujer en probabilidad de riesgo de infarto. ¿Por qué? Porque puede tener un infarto precoz. Miren, más temprano lo puede tener el hombre. Si te preguntan, ¿no? ¿El hombre puede debutar con más infarto a más temprana edad que la mujer? Sí. Pero ¿qué pasa después que la mujer pierde el efecto protector de los estrógenos? Comienza, mira, empata al hombre en riesgo de infarto y lo supera. Por lo tanto, la mujer tiene más riesgo de infarto a la larga que el hombre. Entonces es un tema, ¿no?
Es un tema que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque los estrógenos protegen las arterias. Protegen las arterias. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, esto de acá es muy importante. Entonces, las mujeres pueden superar, acá pongo mujeres, pueden superar a los hombres en posmenopausia. En posmenopausia. Esto es un dato muy importante. ¿Ya? Entonces, la edad no podemos cambiarlo y el sexo no, porque ya queda. Entonces, va. Factores modificables. Yo siempre les digo a ustedes las famosas T's, ¿no? ¿Cuál es la primera T? Tabaco. Es una pregunta que le hice a un colega, ¿no? Le dije, ¿cuántos cigarros mínimo, o sea, a ver, ¿cuánto es el número de cigarros mínimo que no te da un infarto si tú puedes fumar? O un paciente va a decir eso, ¿no? Doctor, y si meto un puchito, uno pues, al mes nomás, no pasa nada, ¿no es cierto? Y tú estás comprometido, ¿no? Te está mirando la hija, te está mirando la esposa, hasta el perro te está mirando. ¿Y tú qué tienes que responder? ¿Qué dice la evidencia? ¿Hay un nivel seguro de un pucho? No, no hay. Entonces, el tabaquismo tiene que ser suspendido por completo. Por completo. No hay un nivel seguro, nada que un cigarrito, una vez a la esquinita, ya date una escapada. No, o sea, lamentablemente no lo hay. Entonces, el tabaquismo no hay un nivel seguro. Eso es muy importante. No hay nivel seguro. Lo pongo porque una vez escuché en radio, ¿no? Que alguien decía por ahí, aunque sea un cigarrito, pues cada 3 meses, pues no pasa nada. Y dije, ¿cómo le dan radio a esta gente hoy? Es que mira esa desinformación masiva. O sea, es alucinante, porque eso no leen nada, pues, ¿no? Yo dije, ¿cuánta gente se agarra de eso? Pues si el doctor ha dicho, aunque sea uno cada 3 meses. Pero como yo no voy a fumar todo el año, me fumo ahorita por el año 4. Entonces, esas cositas destruyen al paciente. Ahora mira, otro, el colesterol, la siguiente T. La famosa dislipidemia, que eso ya lo hablaremos en los factores. ¿Cuántos son los niveles que debemos tener? Otra T. Esto te preguntan siempre, los factores de riesgo, colesterol, marcas, tabaquismo, eso quiero que marques. ¿Sí? La obesidad, otra T. Yo le digo totorrete, para que te acuerdes. ¿Sí? Totorrete. ¿Te acuerdas? Pues, ¿no? La asocias, pues, ¿ya? Creativo. Diabetes, otra T, para que lo tengas. Hipertensión, otra T. ¿Ok? Entonces, es importante. ¿Ya? Y bueno, la enfermedad renal, cuando tiene una depuración renal menor de 60, también se considera ya un factor que está acelerando mucho. Eso es muy importante, ¿no? Factor renal, estamos metiéndolo ahí. ¿Ya? Ya haz una hemotrine con la letra T para que te acuerdes. Entonces, esto de acá es muy importante, porque todo esto ha sido metido a varias guías. Todo esto de acá lo meten a guías, scores de riesgo cardiovasculares, para que la gente pueda tener en consideración. ¿Por qué? Porque actualmente se sabe que todo esto que están observando ustedes, señores, todo esto de acá, los factores de riesgo, lo que hacen es alterar la placa. ¿Y qué cosas hacen todas estas cosas? Mantienen un estado de inflamación crónica. Y esto genera disfunción endotelial. Es así de sencillo. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, esto es muy importante. Ahora, aprovecho el momento para hablarles de un concepto que a veces confunde a las personas. Lo vamos a relatar en alguna vez, alguna cirugía, y quiero que solo lo recuerden. Esto solamente es netamente terminológico, ¿ya? Miren, la palabra arterioesclerosis. La palabra arterioesclerosis es endurecimiento de las arterias, correcto. Dentro de la palabra arterioesclerosis van a encontrar 3 términos. El más común es ateroesclerosis, que es lo que estamos hablando ahorita.
Ateroesclerosis. Es lo que estamos hablando ahorita. La aterosclerosis es todo lo que tiene que ver con la placa. Todo. Acá te pongo, mira, enfermedad de las arterias de mediano y gran calibre. Por ejemplo, cualquier arteria del cerebro, del brazo, de las piernas, de las vísceras, la aorta, ¿me entienden? Ateroesclerosis. Esto es muy importante, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hablen, ¿no? Por ejemplo, la ateroesclerosis, voy a exponer acerca de la ateroesclerosis. Está hablando de placas de grasa. Otro término es este, la calcificación de la media, o también llamada enfermedad de Mockenberg. Nosotros cuando operamos a los pacientes, vemos las arterias y le tomamos radiografía pues, a las arterias, ¿no? O sea, usamos, para abrir las arterias, usamos arco en C y vemos, tomándole placa, así como el hueso se ve en las imágenes radiográficas, también se ven sus arterias. Y dices, está papco, le decimos, ¿no? Criollamente, un tubo, ¿no? Entonces, en ese momento, tú dices, ¿por qué se ve un tubo? Si la arteria no debe verse en una radiografía. ¿Cómo se ve una arteria en una radiografía? Porque se está viendo la capa media calcificada. Eso se llama arteriosclerosis de Mockenberg. Entonces, cuando ustedes vean calcificación de la capa media, se llama arteriosclerosis de Mockenberg. ¿Ya? Pregunta de examen que puede venir. ¿No? La arteriosclerosis de Mockenberg se caracteriza por... y ahí ponen calcificación de la capa media. Conceptos histológicos. ¿Ya? Otro concepto. La palabra arterioesclerosis. La palabra arterioloesclerosis lo he sacado porque han preguntado eso. ¿Ya? Te aprovecho el momento porque han preguntado eso. Hay dos tipos. Tenemos la arterioloesclerosis hialina hiperplásica. ¿Qué se diferencia? Esta es pregunta de examen, ¿ya? La hialina se ve mucho en los diabéticos y los hipertensos. Y lo que se ve en este grupo es netamente depósito. Este es lo más común que haya, por si acaso, este es más común. La hialina, perdón, la hialina, ¿dónde está esto? Aquí está. Es la más común. Es la más común. ¿Ya? Es lo más común. Esto, por ejemplo, es lo que ocurre en el riñón. Por eso es que esto de acá se ve en la nefropatía diabética. En la nefropatía diabética. Entonces, esa arteriolesclerosis, esa nefroangiosclerosis que le llaman, justamente ocurre en el riñón. Y esto lo que hace, básicamente, es depósito de proteínas. Puro depósito. Cuando ustedes, con el paso del tiempo, se van a olvidar todo este concepto, acuérdense nada más que lo hialino es depósito de proteínas. ¿Ok? Lo hialino es depósito de proteínas. En cambio, el hiperplásico, esto de acá, miren, miren, esto de acá lo borran, esto de acá lo borran y lo reemplazan por lo que les voy a poner acá. ¿Y lo hiperplásico qué cosa es? La proliferación de músculo liso. La proliferación de músculo liso. Proliferación de músculo liso. Hay más aumento del músculo liso, o sea, hay crecimiento celular. ¿Sí? Esto, por ejemplo, es más grave, ha sido pregunta de examen. Esto es más grave, más grave. Y esto ha sido pregunta de examen. ¿Dónde lo han preguntado? ¿Dónde se ve la arteriolesclerosis hiperplásica? En la hipertensión arterial maligna. ¿Ya? Entonces, eso solamente para que lo puedan ustedes observar. Es clásico. Otra forma que lo he visto en alguna pregunta de examen de los bancos antiguos de salud es esto, ¿no? ¿Cómo se llama aquella forma histológica de las paredes arteriales en forma de capas de cebolla con estrechamiento grave de la luz? Esto, arteriolesclerosis hiperplásica. ¿Ya? Entonces, estos como conceptos hay que tenerlo en consideración. ¿Ya? Hay que tenerlo en consideración. Muy bien. Entonces, estamos entendiendo ahorita el concepto de la placa formada en un paciente con cardiopatía isquémica estable, ¿no? El paciente que viene con dolor en el pecho. Ahorita vamos a reconocerlo. ¿Qué es lo que pasa con este señor? Mire. Entonces, el paciente, con el paso de los años, la placa va creciendo. Mira, la placa, mira, mientras la placa crece, ¿qué ocurre con la luz? Disminuye, ¿no? Entonces va a haber un punto en el cual
la placa tiene una obstrucción. Por ejemplo, si la obstrucción es más del 70%, va a ser clínica con el ejercicio. Si la obstrucción es más del 90%, va a ser clínica con el reposo. Esa es pregunta de examen también. Las obstrucciones de las arterias coronarias, cuando es más del 70, se pueden dar con el ejercicio y cuando es más del 90 con el reposo. ¿Ya? Muy importante. Entonces, estos detallitos son claves. ¿Sí? Bien. Entonces, se dieron cuenta también, ¿se acuerdan de la progresión que dijimos? ¿Cómo es la progresión? Desde la parte bioquímica, desde la parte mecánica, desde la parte eléctrica, hasta la parte clínica, el orden. ¿Sí? ¿Y llegamos a qué? A la famosa angina de pecho. Acá deberíamos quedarnos nada más, en la angina de pecho. Llega un punto que alguna vez esas placas en algún momento podrían convertirse en alguna proporción, se pueden transformar en zicas. O sea, estos pacientes que le deben, doctor, estoy jugando pelota, me duele un poco el pecho, doctor, no, me duele el pecho, en una de esas se transforma en un zika. Y esos son los que van a terminar en necrosis muscular. Por eso es que tú no tienes que esperar que un paciente que le duele el pecho cuando hace ejercicio, ¿por qué esperas que tenga un infarto? Automáticamente hay que tratarlo, ¿me entienden? Porque ya te está avisando que tiene todo un componente. ¿Sí? Entonces, el paciente que viene con dolor en el pecho va a tener características para pensar que el dolor del pecho es de origen coronario. Y eso ustedes tienen que identificar en una pregunta de examen. Para esto vamos a recordar la mnemotecnia cadete. K de carácter. ¿Cómo es el carácter del dolor? Miren la mano, miren. Miren la A, cómo se agarra. Puño al pecho. Miren la B, mano extendida al pecho. Miren la D, jamás se agarran así. Jamás. Cuando a alguien le duele un dolor de origen de las coronarias que se tapan, el paciente o se pone la mano en el pecho así, como han visto en la B, o se pone un puño acá. ¿Y qué pasa? Te dice, doctor, me duele el pecho. Y tú puedes decir, no, ay, es de mentiroso. ¿Y cómo es el dolor? Tú vas a preguntar. No es así un dolor, así como que falta el aire. Así te dice, un dolor como que falta el aire. O te falta el aire o dolor. Acuérdense, ustedes tienen que recordar, el dolor del pecho es como si alguien estuviera parado encima de tu pecho. Imagínate que tú te has echado y hay una persona que está parado encima de tu pecho, se ha puesto de pie. Esa misma sensación es lo que se siente, es opresión. Y no saben el término ellos. ¿Entiendes? Imagínate que tú que eres médico no sabes el término opresión. Sí, pero ¿cómo es? No, como que, no sé, como que, no sé, cómo. Y no saben, pues, decirte la presión. Pero tú tienes que decir, es como si te estuvieran presionando con fuerza, ¿no? Sí, ¿cómo sabes tú? Soy doctor. Ah, ya. Entonces, en ese momento, carácter es importante. Dos, el desencadenante. Desencadenante. Acá es importante qué cosa desencadenó. ¿Te acuerdas? Ejercicio o estrés emocional. Ejercicio físico emocional. La clásica, ¿no? ¿Has hecho un esfuerzo o te han hecho gritar? ¿No? La clásica, ¿no? El papá que le duele el pecho con angina y tú te has ido a renegar. Es emocional, pero descarga adrenérgica. Aumentó la demanda, poca oferta. Disociación clínica, dolor torácico. Todo lo que te he enseñado, ¿te das cuenta? Tú solito tienes que comenzar a captar ahora a todos los pacientes que puedas. Y tú mismo vas a enfocarlo acá a tus pacientes. Tres, término. ¿Cómo debe terminar un dolor de tipo angina? Tiene que terminar o con el reposo o con los nitratos. Se acabó. ¿Sí? Ahora, los dolores de origen coronario tienen dos características de irradiación. ¿Le gusta irradiar a dónde? Miren, muchos de ellos se agarran así. ¿Eso es correcto? Me duele acá, doctor, acá siento, no, ese es hombro. No pasa. ¿Esto de acá es correcto? Me duele esta parte.
Cuando se agarra el brazo, no te fijes en el hombro ni en el brazo. Tienes que pensar en, si es irradiación, hay dos lugares, las dos M's. Si tú no te acuerdas las dos M's, todo se va a la M. Mira, mandíbula y muñeca izquierda. Porque te acuerdas de la irradiación, ¿eh? Izquierda. Entonces, acuérdate, mira, mandíbula, no pueden hablar bien. No, señor, y tú al toque, ¿no? Señor, usted, disculpe, ¿cuándo ha nacido usted? Que te diga cuándo nació, nada más. ¿Sabes su nombre? Y te dice, sí, soy Juan Espinosa. Pero tú dices, ¿cuándo nació? 18 de marzo de 2009. Tampoco, no, ¿por qué no puedo decir? O sea, no puede decir 1980 y tantos. 1900, no puede decir ese movimiento de la lengua cuando es el 1900. Es un trucazo que te lo puede ayudar. ¿Cuándo nació? No sé, el trucazo. Maestro, ¿usted juega Diablo? Vamos a decirle, ¿no? No sé muy bien. Entonces, este, las dos manos, a ver, haga este movimiento. Chaca, lo siento como, no sé, como rígido, así como que no puedo sentir muy bien, no tengo control de esto. Muñeca izquierda. Estos dos tienen mayor especificidad. Puede estar sudando, no puede estar sudando, no me importa. Puede estar pálido, no estar pálido, no me importa. Pero tú ya sabes que eso es coronario. Entonces, cadete, no hay pierde. Correcto, bien. Ahora te voy a enseñar cuál es el orden de los pasos. No te saltes esto porque con esto matas todas las preguntas de coronarias. Pero no te saltes. Mira, yo te he puesto ahí paso 1, paso 2. Y tú seguro me vas a preguntar después. Doctor, disculpe, pero el paso ¿cuál era ese? El 1. Tenía razón, doctor. Acuérdate, todo tiene un orden y te lo he puesto así porque todas las preguntas van a respetar este orden. Nunca hay pierde. Miren, cuando un paciente viene, ya estamos ahora en el mundo de... Ya la clínica está evidente. Ya te he dicho ya. ¿Ves? Puntual nomás. Viene el diagnóstico, el coronario crónico. Tú tienes que evaluar. ¿Cómo viene el coronario? Mira, te pongo la situación. Estás con tu tío viendo televisión y tu tío se pone, ¿sabes qué? Voy a salir a caminar un rato, voy a dar la vuelta. Ya, tío, tú estás ahí. Tu tío se va a dar la vuelta al parque. Como siempre se va. Viene y dice, hijo, ¿sabes qué? Chaqueo, me duele el pecho. Y tú en ese momento te acuerdas, paso 1, paso 2, paso... Tienes que acordarte, ¿ah? En ese momento dices, puede ser un infarto. Siempre piensa que puede ser un infarto. Nunca peques en exceso. O sea, está bien. Acá sí tienes que ser exagerado. ¿Sí? Pero es importante que evalúes las condiciones con las cuales se dio el dolor, ¿no? Tío, caminaste más de lo normal, ¿cómo fue la caminata? ¿Hace cuánto tiempo? O sea, esas cosas, ¿no? No, la verdad que me está doliendo el pecho, dijo. ¿Pero estás sentado? ¿Has reposado? No, siéntate acá, tío. Siéntalo, buscando el reposo. No, tampoco te vas a quedar mirándolo, ¿no? Lo sientas. En ese momento evalúa, paso 1, que es los síntomas. ¿Qué se tiene que evaluar en los síntomas? Al toque te voy a decir lo siguiente, así facilito. Mira, reposo o no. ¿Qué significa esto? Si el paciente, mira, ¿qué significa reposo o no? Así, el toque para pregunta de examen. Si el dolor torácico vino, o sea, estaba en reposo el paciente, ¿no? Duele el pecho. O te lo pongo más bonito, después vas a estar, mira, te voy a poner así, mira, facilito, mira, dolor torácico. Comienza con dolor torácico. Y la pregunta que viene aquí es, ¿no? ¿El dolor torácico inició en el reposo, sí o no? ¿Inició en el reposo? Si la pregunta es sí, entonces enfocas como SICA para la pregunta de examen. Si la respuesta es no, o sea, no, quiere decir que hubo esfuerzo, probablemente, ¿no? En las preguntas. Entonces, probablemente es una angina de pecho.
¿Sí? ¿Esto por qué te lo digo? Porque si es un Zika, tienes que correr para buscar qué cosa, el EKG. Por eso que en las preguntas de examen si te ponen, ¿no? Paciente que estaba tranquilo en su casa y vino un dolor en el pecho, se fregó todo. Ese es un Zika. Anda, vete corriendo para que le tomes un electro. Al toque, corriendo. Tienes que ir, desde que entra un paciente, desde que pone un paso en un hospital, así, pum, puso un paso, ¿ah? Comienza a contar el tiempo. Tienes menos de 10 minutos para tomarle un electro. Si no lo tomas en menos de 10 minutos, no estás cumpliendo los protocolos. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Eso, quiero que te vayas siguiendo protocolizado. Entonces, el paso uno de las preguntas de examen, acá están. Casi el 70% de las preguntas de examen, de los exámenes, es que ustedes aprendan a reconocer quién es un paciente Zika y un paciente coronario crónico. ¿Entienden? Tienen que aprender a reconocerlo al ojo, leyendo la pregunta nomás. Tienen que saber reconocer. Pasaron la etapa. Ya. ¿Qué sale? Doctor, salió angina de pecho, porque vamos a continuar el mundo de la angina de pecho. Patata, tranquilo, doctor, estaba haciendo esfuerzo. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo clásico que vemos? Paso número 2. Se tiene que evaluar comorbilidades y calidad de vida. Esto es muy importante, muchachos. Es muy importante. Acá tienes que evaluar pues, si es diabético. Eso es muy importante. Sobre todo, evaluar. Lo primero que tienes que preguntar es si es diabético. Es hoy por hoy la comorbilidad más importante. ¿Por qué? Porque el diabético equivale como si ya hubiera tenido, equivale a un antecedente de infarto. Cuando una persona te dice soy diabético, es como si ya tuviera un infarto. ¿Entiendes? El diabético equivale a haber tenido un infarto al corazón. Para que tengas una idea. Los cuidados son distintos. Entonces, esto es muy importante. ¿Ya? Si tú dices, no, doctor, estoy tranquilazo, pucha, que yo hago mi deporte, hago todo, maestro, todo. Soy diabético. Ya, tranquilo, seguimos los pasos. No te vas. Paso 2, estamos acá. ¿Sí? Bien. Seguimos en el paso 3. Tenemos que ver estructura. ¿Qué hacemos? Ecocardio. O sea, estamos estudiando a un paciente. Hasta este momento, hasta el paso 3, ¿qué estamos? Viene un doctor y dice, oye, ¿qué están estudiando? No, es un señor que sale al parque en las tardes, cada vez que sale le duele el pecho cuando camina. Y está tranquilo. Sí, ya venía acá al consultorio a preguntar. Ah, ok. ¿Y qué? ¿Es diabético? Tiene 70 años. Le están haciendo su ecocardio. Ya le han tomado un EKG. El EKG está normal, ¿ah? Porque siempre en la parte uno, por protocolo, a todos le toman EKG. Y el EKG generalmente sale normal en los pacientes con problemas crónicos. Sale normal. Entonces la gente dice, oye, ya no tengo, ya he ido allá, me han hecho mi electrocardiograma, estoy normal. No te alegres. Todos salen normales casi. Los tienes que chapar en movimiento. Ay, yo ya estaba alegre. No, no, no. Todavía no. Tranquilo, no te relajes. Entonces, con estos tres, miren, con el paso uno, con el paso 2 y con el paso 3, si es el paso más importante de todos y que es pregunta de examen. Que no te lo preguntan así. En Perú no te lo preguntan así, pero es esto. ¿Qué es la probabilidad pretest? ¿Qué significa eso? Ahí viene. O sea, las tres pasos te lo ponen como caso clínico para que tú termines definiendo cuál es el examen que le tienes que pedir al paciente. ¿Qué es la probabilidad pretest? La probabilidad pretest es como un cuadrito que se tiene en las guías médicas, en las guías clínicas, donde le meten edad, donde le meten todos los factores, básicamente pruebas anteriores, sexo, edad, todas, y de tal manera es tan personalizado la probabilidad que te da un porcentaje. Y el porcentaje te dice qué prueba debería solicitar el paciente para seguir en el estudio coronario. Entonces, la probabilidad pretest, ponte todo esto y le vas a meter de todo, ¿ah? Por ejemplo, mira, edad, sexo. Por ejemplo, acá importan los cardiólogos, le meten antecedentes personales, ¿no? Como es su tema, ¿no? Los factores de riesgo, por ejemplo, ¿no? Porque todo eso va a ser importante en la toma de decisiones que el paciente vaya a tomar.
los resultados previos de los exámenes, la ecocardio, cómo salió el electro, los resultados previos, todo eso va a tener que verse, analizarse. La historia familiar, por ejemplo, no sé si el papá murió a temprana edad, o, todo esto va a tomarse una decisión. Y al final, cuando se tome la decisión, van a salir tres cosas. Por ejemplo, van a salir un grupo acá, dicen, ¿no? La probabilidad de pretes es baja. La probabilidad pretes es intermedia. La probabilidad pretes es alta. Eso es lo que va a votar. ¿Y qué significa esto? Si la probabilidad pretes es baja, significa que el paciente se le debe hacer una prueba que se llama prueba de esfuerzo. ¿Sí? Lo hacemos correr en una faja. ¡Sa! Se mete su corrida, porque la probabilidad de que salga positivo es un poco más baja, pero lo tenemos que exigir a ese corazón al máximo. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo pedimos una prueba de esfuerzo? Cuando tienes un paciente como que con más joven en las preguntas de examen. Paciente de 45 años viene porque tiene unas hincadas en el pecho cuando hace esfuerzo, así nomás, porque acuérdate que no te van a dar, no es una tabla rígida, tienes que sacar criterio. Y mira, con esos datos que te he dado abajo, con esos nombres, mira, paciente de 45 años, varón, papá diabético, fumador. Mira, leyendo solamente las letras rojitas, mira cómo me invento casos clínicos, mira, fumador, con ecocardio, con hipertrofia ventricular izquierda y papá muerte precoz de infarto, acude por dolor en el pecho cuando va al ejercicio, hace ejercicio. Me acabo de inventar un caso clínico de bajo riesgo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué prueba le pides por esfuerzo? O sea, basado en esos datos que les acabo de poner, ya te saco una prueba de esfuerzo. Ahora, prueba intermedia, que es donde más cosas se piden. O sea, es generalmente el grupo donde más, hoy por hoy, digamos, es más, puedes pedir más detalles, dices, no, acá le exijo un poco más, quiero datos más precisos. En este grupo hoy día está dominado por el ecoestrés y también el angiotén coronario. Angiotén coronario. Acá, pum, pum, como que la cosa está un poquito más llamativa, tiene más posibilidades de que sí, de que es un paciente definitivamente supercoronario, tiene mucho factor de riesgo, mucho antecedentes, un poco más mayor. Entonces, la prueba te vota generalmente para que le pidas algo más, un poquito más dirigido. Angiotén coronario, secuestro. Eso te lo doy para que ustedes diferencien. No digan, mira, angiotén coronario le piden cuando hay una probabilidad más intermedia de tener una isquemia. ¿Sí? Y alta se le solicita un cateterismo cardíaco. Un cateterismo cardíaco. Una probabilidad pretes alta significa que el paciente tiene un riesgo altísimo. Generalmente es un paciente con mucha morbilidad, mucho cuadro coronario. Entonces dicen, no, hay un cateterismo, ese es un paciente recontra isquémico. O sea, tiene arritmias asociadas en el EKG, tiene disfunción diastólica, tiene dismotilidad en el ecocardio. O sea, no, pide cateterismo de frente, hay que mirar qué arterias coronarias están comprometidas. Como que es muy descarado, ¿sí? Entonces las pruebas, ¿para qué crearon estos pretes? Para no estar metiendo pacientes al cateterismo por meter, sino de verdad discriminar si será o no será. ¿Me entienden? Pero acá acá lo que tú buscas es será o no será. Ejemplo, tú vienes y dices, doctor, me duele un poquito el pecho. Tú dices, no me duele el pecho. Cuando estoy banqueando me viene un dolor en el pecho. Pucha, no sé, ya da duda, ¿no? Ándale con el cardiólogo. El cardiólogo te mira. ¿Cuántos tienes? 27, doctor. Ya. Doctor, cuando banqueo me viene un dolor opresivo. Y como tú eres médico y sabes todo esto, hasta describes bien, pues. Me viene un dolor opresivo, doctor. Un poquito, a veces tengo un poquito de sudoración y luego con el reposo me pasa. Te describes todo, tú le das el caso clínico. Ya, y eso todo el tiempo, solo cuando banqueo. ¿Qué va a hacer el cardiólogo? O sea, ¿tienes pinta de que eres un coronario? No tienes ni antecedentes, tus factores de riesgo son mínimos. ¿Qué te va a pedir? Prueba de esfuerzo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces va a jugar así, ¿sabes? La probabilidad de pretender es no pedirte por pedir pruebas, ¿no? Pero luego traen un señor de 80 años
Camina media cuadra, agitadísimo. Agitadísimo, diabético, hipertenso, ya de 30 años. El papá falleció, el papá murió, la mamá murió de infarto. Tabaquista, desde los 16 años fuma. Ha dejado de fumarse 2 semanas. Hipertenso, no controlado. O sea, date cuenta, tiene mucha carga, ¿no? Y aparte en el ecocardio le han hecho, como le han hecho las 3 anteriores que te pido, ya le han hecho su electro, ha salido bloqueo completo de rama izquierda, le han hecho ecocardio, hay dismotilidad de 3 caras, el corazón, hipertensión pulmonar leve ha salido. Con todo eso que te digo, ¿tú le pides prueba de esfuerzo? ¿Tiene pinta que eso o no es recontra coronaria? Recontra, ¿no? ¿Qué le pedirías en la pregunta de examen? Cateterismo cardíaco. Claro, o sea, es como que apuntan así, ¿sí? Entonces es como que tú tratas de llegar a cuánto pido de acuerdo a la clínica del paciente propiamente. Entonces es un poco lo que ustedes tienen que aprender a reconocer estos 4 exámenes. Prueba de esfuerzo, ecoestrés, angioten coronario y cateterismo. Ahora, prueba de esfuerzo no tienen dudas ustedes en pedirla porque ya lo han diferenciado bien, ¿no? Cateterismo no tienen prueba en pedirla porque también lo han diferenciado bien, porque son los dos polos opuestos. Donde pueden entrarles duda es en el medio, ecoestrés y angioten coronario. Nunca han preguntado en la historia eso. Nunca. ¿Cuándo, si algún día viniera, ya cuando yo digo si algún día viniera, viene, ¿no? Esa es la maldición. Cuando yo digo si algún día viene, ese es viene ya. No sé si parece que lo escucha alguien. Entonces, si algún día viniera, la forma de preguntar hoy día, no te van a preguntar ecoestrés, te preguntarían angioten coronario, que ahorita está haciendo como que algo que, si bien no hay muchos cardiólogos de imagen, por si voy adelantando también esa piedra, por si alguno quiere hacer imágenes de cardiología, el angioten coronario está sirviendo muchísimo para estratificar bien a pacientes y están evitando que lleguen al cateterismo de manera por las puras. El angioten te hace una buena reconstrucción, estudia muy bien las arterias y es ideal para pacientes que no son calcificados, o sea, pacientes no diabéticos, pacientes de entre los 40 y los 60 años, es una prueba recontra ideal. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen gente entre los 30 y 50, piensen en prueba de esfuerzo, hacen una pepa ya, 30 y 50, prueba de esfuerzo. Entre los 40 y 60, angioten coronario. Más de 60, por la forma de pregunta y todo, apunta mucho a cateterismo. Esa ya es pepa mañosa, ¿no? Esa es pepa mañosa. Tampoco puedo decirles así tan descaradamente, pero eso en la práctica van a ver que si se hace un cuadro epidemiológico, lo van a ver y van a estar así divididos esos pacientes. ¿No? Muy bien, entonces por eso que de ahí nace la elección de la prueba, ¿no? ¿Quiénes son, de acuerdo a la probabilidad clínica de la enfermedad coronaria baja o alta, se va a pedir la prueba, ¿no? Y el paso 6, ¿cuál es? Ya cuando tú tienes la prueba, tienes que decidir, de acuerdo al riesgo y a los síntomas, qué tratamiento voy a dar a mi paciente. En los tratamientos tenemos el tratamiento farmacológico y el tratamiento propiamente revascularizador. Hay que saber cuándo hacemos revascularización y qué fármacos vamos a dar. Eso es muy importante lo que les acabo de decir. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que en el tratamiento de revascularización el paciente está esperando su cirugía o está esperando su angioplastía coronaria. Y ustedes tienen que saber qué paciente va a cirugía o qué paciente se le hace angioplastía coronaria. ¿Qué fármacos van a recibir estos pacientitos? ¿Se han dado cuenta, no? Pero con esto yo creo que ustedes van a poder orientar ahorita nomás a todos sus pacientes que tengan en el día a día, ¿no? ¿Ya? Eso es clave. Muy bien.